así, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Tomen su lugar, hermanos, en esta preciosa noche. Vamos, hermanos, a meditar unos minutos en la palabra de Dios. Vamos a continuar con la segunda parte del tema, hermanos, una vida en alerta. Esta es la segunda parte, hermanos, de este tema. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta noche, vamos, hermanos, a prestar mucha atención a la palabra de Dios, ya que si nos hemos acercado a este lugar, yo creo que debemos aprovecharlo. ¿Cuántos creemos, hermanos, que debemos aprovechar este tiempo aquí en la casa del Señor? Entonces, hermanos, hay que prestarle mucha atención a la palabra de Dios, ya que Dios nos quiere, hermanos, hablar por medio de su palabra. Hermanos, leímos un versículo que leímos el día domingo también del Salmo 39:1, donde dice David, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Aquí miramos, hermanos, dos cosas muy claras que David está diciendo. En primer lugar, él dice, atenderé a mis caminos, es decir, voy a vigilar, voy a estar observando, voy a estar alerta a mis caminos para no pecar con mi lengua. Es decir, él iba a poner un freno a su boca, a su lengua, para no pecar contra el Señor. Ahora, hermanos, yo les venía diciendo que a David, hermanos, quizás el diablo lo quería hacer pecar con su lengua. Yo no sé de qué manera a nosotros el diablo nos va a querer hacer pecar contra Dios. Pero todos los que estamos aquí, todos a donde quiera, hermanos, que haya un creyente, va pasando las mismas luchas que nosotros, hermanos. Aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en cualquier parte del mundo, donde haya, hermanos, un creyente, va a atravesar luchas y pruebas. Y ese es el trabajo del diablo. La Biblia dice que Satanás no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Quiere matarnos espiritualmente. Quiere destruirnos espiritualmente. Quiere, hermanos, hacernos daño a nosotros, el pueblo de Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos estar viviendo una vida en alerta. ¿Qué es alerta? Les decía yo, hermanos, que alerta en el diccionario secular quiere decir, hermanos, señal que previene del peligro. Es una alerta, señal que previene del peligro. Aviso dado a una fuerza militar para que se prepare y esté, hermanos, en situación de intervenir. Nosotros, hermanos, aunque usted no lo crea, nosotros somos, hermanos, soldados del Señor. Somos el ejército de Cristo. Somos el pueblo que Dios ha lavado con su sangre preciosa y estamos, hermanos, en guerra espiritual. Por lo tanto, debemos vivir una vida en alerta, no solamente un día, sino todos los días, hermanos. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar en alerta? No es solamente decir yo estoy en alerta, sino, hermanos, debemos vivir como dice la palabra del Señor. El Señor Jesús, hermanos, fue claro en sus palabras en Mateo 26:41. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, si nosotros queremos estar en alerta, esa palabra velad también se traduce ahí, por ejemplo, en la versión de, hermanos, de la Biblia de las Américas, la Biblia Nueva Internacional, la traducen de esa manera, alerta. Hay versiones que traducen esa palabra velad en alerta.
Entonces, si nosotros queremos estar en alerta, debemos estar orando, debemos estar en comunión constante con el Señor, porque solamente de esa manera, hermanos, vamos a estar, hermanos, en comunión con Dios. Si no estamos velando, no estamos en alerta, hermanos, nosotros somos humanos, somos frágiles, somos personas que podemos bajar la guardia. No nos olvidemos, hermanos, la Biblia dice que antes de la segunda venida del Señor, habrían dos cosas que se manifestarían. ¿Cuáles son esas dos cosas, hermanos? La apostasía y ¿qué otra cosa? Y el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Dos cosas. Y el diablo está buscando que la iglesia nos volvamos apóstatas. Es decir, la palabra apostasía tiene muchas definiciones, hermanos, pero una de las definiciones es divorcio de Dios. Es decir, una persona puede estar en una iglesia, pero ya no amando a Dios. Podemos estar incluso trabajando para Dios, pero no amando a Dios, hermanos. Haga de caso que así como muchos matrimonios se acostumbran, solamente viven por los hijos, por una reputación, que qué va a decir la gente, pero al decir verdad, ya no se aman, ya no tienen ese amor, ya no tienen intimidad, solamente viven de apariencia. Y en la iglesia, hermanos, si no nos cuidamos, vamos a vivir solamente de apariencias, de nombre, de título. Soy cristiano porque voy a la iglesia, pero ya no amar a Dios, ya no tener esa comunión con Dios. Hermanos, no nos olvidemos. Posiblemente usted diga, bueno, a mí Dios me habla, a mí Dios cuando leo su palabra, Dios me habla. Gloria a Dios, hermanos. Es una bendición si escuchamos la voz de Dios. Pero no se olvide que Salomón, Dios se le apareció dos veces. Una, hermanos, cuando le dio la sabiduría. Dice que Salomón estaba hablando con Dios, se le apareció en el monte de Gabaón. Eso lo dice en el capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 5. Y ahí se le apareció el Señor en sueños. Y hermanos, y ahí fue donde Salomón le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría a Salomón. Cuando Salomón terminó de hacer el templo y la casa real, dice que el Señor se le apareció por segunda vez. Y hermanos, Salomón escuchó la voz de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, dice en Primera de Reyes capítulo 11, que Salomón amó, aparte de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las cuales Dios le dijo que no se llegaran los hijos de Dios a ellas. Y así Salomón desobedeció a Dios, hermanos, y dice que cuando ya era viejo, su corazón se apartó de Dios. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, pero si no nos cuidamos, hermanos, si no prestamos atención, si no vivimos una vida en alerta, sin darnos cuenta, nos puede pasar lo de Salomón. Podemos hacer cosas que Dios dice, no lo hagas, hijo, no lo hagas, hija. No te juntes con fulano de tal, no sigas las costumbres fulanas de tal. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace la mujer? Va, aunque lo sabe por la palabra de Dios, se sigue todavía mezclando con lo que Dios dice que no haga. Tengamos cuidado, hermanitos. Tengamos cuidado porque tarde que temprano algo va a suceder. Salomón, sin darse cuenta, hermanos, su corazón se apartó de Dios. Yo les decía, Judas Iscariote, hermanos, usted lo puede leer, hermanos, cuando tenga tiempo. En Mateo 26, 13 en adelante dice, pero uno de los discípulos del Señor, que se llamaba Judas Iscariote, dice, fue a donde estaban los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué me pueden dar? Y yo les entrego a Jesús. Y dice que le dijeron, te vamos a dar 30 monedas de plata
por miserables 30 monedas de plata, Judas dice que desde ese momento buscaba oportunidad para entregar a su maestro. Imagínense, hermanos, hermanas que estamos aquí, Judas comía con el Señor. Judas estaba a la par del Señor también. Y por 30 monedas de plata vendió a su Señor. El diablo buscará de una y de muchas maneras, hermanos, cómo apartarnos del camino del Señor. Incluso, hermanos, si Dios nos está bendiciendo materialmente, tengamos mucho cuidado, hermanitos. Tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que, hermanos, aparentemente es una bendición, pero que aquello, hermanos, no nos aparte de Dios. Que aquello no nos aleje de Dios. Cuando nosotros sintamos que la bendición material nos está robando tiempo para comunicarnos con Dios, que ya no queremos, hermanos, de verdad, servirle a Dios, tengamos cuidado, hermanitos. Porque quiero decirles, el diablo buscará de una y de muchas maneras. Al mismo Señor Jesús le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo puede venir con una persona y decir, mira, te voy a dar trabajo. No lo va a decir con una voz audible, pero va a ofrecer oportunidades. Nada más que ya no vas a ir a la iglesia. Nada más que ya no vas a cantar, ya no vas a predicar. Hermanos, yo quiero decirles, tengamos mucho cuidado. Y podemos decir, pues es que me salió una oportunidad, una bendición de trabajar. No todo es bendición, hermanitos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay cosas que el diablo pondrá como una trampa para atraparnos, para sacarnos. Hermanos, el diablo usará como el pescador cuando usa carnadas para que caiga el pescadito. Así el diablo usará carnadas. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, dejemos los caminos del Señor. Para que nosotros nos apaguemos, hermanos, espiritualmente. Y sin darse cuenta el hombre, la mujer se aleja de Dios. Y ya cuando está otra vez, porque la Biblia así lo dice, hermanos, que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría va a parar al camino de los muertos. Así lo dice Proverbios. Y hermanos, cuando ya está otra vez en el camino de los muertos, el diablo va y toma otros 7 espíritus peores. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque quizás si no nos damos cuenta, hermanos, nos va a pasar lo del proverbio que dice Proverbios, y lo dice el apóstol Pedro, por allá en 2 de Pedro, capítulo 2, 22, dice, que le viene a aquellos, hablando de los falsos maestros, de los falsos enseñadores, dice, que les vino el proverbio, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca vuelve al su lodo. Cuando una persona, hermanos, de verdad no vivimos una vida en alerta, sin darse cuenta, se va otra vez a la vida que vivía antes, a ensuciarse, a revolcarse otra vez en el pecado. Eso es lo que el diablo está buscando, le está tirando, hermanos. Y quiero decirles, muchos hermanos han bajado la guardia. Muchos de los que un día predicaban, cantaban y un día tenían un privilegio, hermanos, sin darse cuenta, se apagaron espiritualmente, se alejaron de Dios. Y nosotros también, nuestra vida corre peligro, hermanitos. Nosotros corremos peligro, pero Dios nos está alertando. Yo no sé, hermano, los pensamientos que lleguen a su vida. Yo no sé los pensamientos que a usted le lleguen, pero yo quiero decirles, a todos nos llegan muchos pensamientos. Hace años, hermanos, que el diablo a mí me ha atacado y me ha dicho, mira,
Si dejas de predicar, concéntrate a trabajar y mira, vas a tener mucho dinero. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero me lo ha dicho claro. Deja ya de predicar. Deja de predicar. ¿Para qué te desvelas? ¿Para qué sigues desvelándote? ¿Para qué sigues haciendo que te duela la cabeza? Los hermanos que estudian la palabra de Dios, yo no sé cuánto tiempo la estudian, hermanos, pero yo quiero decirles, no se los digo por vanagloria, pero los domingos, hermanos, la mayor parte del tiempo estoy hablando con Dios, estoy leyendo la palabra de Dios y a veces me duele la cabeza. Y el diablo me ha dicho, ¿para qué haces todo eso? Puedes hacer otras cosas, no necesitas ir a la iglesia. Hermanos, nada más que yo quiero decirles, es fácil, hermanos, y uno se va acostumbrando poco a poquito. Y hermanos, sin darse cuenta, ya no va a haber deseos de servirle a Dios. Ya no va a haber deseos de congregarse. Ya no va a haber deseos de ir a una iglesia. ¿Qué Dios ni qué Dios? Hermanos, muchos hermanos, Dios los empezó a bendecir. Dios los empezó a prosperar. Y de repente, hermanitos, por no cuidarse, se apartaron de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor al dinero es las raíces de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males, hermanos. Por eso, por ahí en Proverbios, ¿verdad? Ese hombre si era sabio, hermanos. Dijo, Señor, dos cosas te pido. No me des riquezas, ni me des pobreza. Manténme con lo necesario. Porque dijo, no vaya a ser que enriqueciéndome me vaya a olvidar y vaya a decir, ¿quién es Dios? Y si me das pobreza, vaya a renegar de ti, Señor. Manténme con lo necesario. Ese hombre sí era sabio, hermanitos. Así debe ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, si Dios nos bendice, pero que nuestro corazón no esté en las cosas materiales, que nuestro corazón no se aparte de Dios. Nosotros sabemos, solamente, hermanos, cada uno sabe cómo está delante del Señor. Hermanos, Dios, el Espíritu Santo, es como un termómetro en nosotros, hermanos. Nosotros sabemos si estamos, hermanos, calientes espiritualmente o estamos fríos espiritualmente. Nosotros sabemos si estamos calientes, gloria a Dios. Si estamos fríos, estamos muertos. Si estamos tibios, pues no es ninguna garantía que nos vayamos con el Señor. A los tibios los vomitará el Señor de su boca, dijo. Entonces, hermanos, nosotros pidámosle a Dios. Hermanos, Judas por 30 monedas de plata vendió a su Señor. Pedro, hermanos, usted lo puede leerle, por eso le digo, lea todo el capítulo 26 de Mateo, hermanos, desde el versículo 69 en adelante. Empieza a hablar de la negación a su Señor, ¿verdad? Pero dice, hermanos, en el versículo 70 o 74, por ahí dice, que llegó un momento cuando en la tercera vez le dijeron, tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús, dijo, yo no lo conozco, y empezó a maldecir. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega cuando una persona, hermanos, no presta atención a su vida espiritual. Llegar a negar a su Señor, llegar a maldecir, eso ya es cosa seria, hermanitos. Y por ello es que cuando una persona, hermanos, no presta atención, no vive una vida en alerta, empieza, hermanos, a hablar como hablaba antes, a maldecir. Eso es lo que el diablo busca, pero que Dios lo reprenda, hermanos. La iglesia de Galaxias, el apóstol Pablo la exhortó y dijo, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la fe, manténganse firmes en la fe. Y en el versículo 7 dice, esta persuasión no proviene de aquel que os llamó.
Es decir, esto que ustedes están sintiendo no viene de Dios. Ustedes quieren otra vez volver a vivir bajo la ley. Muchas veces el pueblo de Dios, cuando no nos mantenemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, hermanos, sin darnos cuenta nos vamos a volver otra vez a esclavizar en el mundo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. David dice, atentaré a mis caminos para no pecar con mi lengua. Voy a estar vigilando mis caminos, cómo estoy, para no pecar con mi lengua. Bueno sería que cada uno de nosotros hoy dijéramos, atentaré a mis caminos para no pecar con mi lengua, para no pecar contra Dios, en otras palabras. Y miramos nosotros, hermanos, los que estuvimos aquí, nos quedamos en 1 Corintios 10:12, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, esté en alerta, esté mirando su vida, que no vaya a caer. Hermanos, nosotros en este mundo vamos a pasar por muchas cosas, incluso, ¿verdad? Quizás no persecuciones físicamente, pero el diablo nos va a perseguir a través de un problema. Nosotros tal vez no vamos a ir a una cárcel físicamente, hermanos, pero vamos a caer en un problema como en una prisión, como en un hoyo, hermanos, y vamos a estar ahí. Pero ahí dice Dios, sé fiel hasta la muerte. Nosotros debemos serle fiel al Señor hasta que muramos, hermanos, o hasta que Cristo venga. Usted y yo no debemos mirar, hermanos, ¿verdad?, para atrás. Dijo el Señor, que ninguno que poniendo la mano sobre el arado y mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Ninguno que está en el camino de Dios, hermanos, y que esté mirando para atrás, no puede entrar al reino de los cielos. Pero el diablo, si no le prestamos atención a la palabra de Dios, a nuestro diario vivir, sin darnos cuenta, hermanitos, muchos ya no están mirando para adelante. Muchos ya no están mirando a Cristo. Muchos hace rato que están mirando para atrás. Que en vez de avanzar, están retrocediendo. En vez de ser más espirituales, están siendo más carnales. En vez de vivir más consagrados a Dios, están viviendo una vida más en el pecado. Hermanos, yo no lo sé, Dios lo sabe, hermanitos. Y nosotros no debemos, hermanos, ir para atrás como el cangrejo. Nosotros debemos ir hacia adelante, hermanos. Debemos ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. La iglesia del Señor, que vive una vida en alerta, es una iglesia, hermanos, victoriosa. Una iglesia que ciertamente estamos, hermanos, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Pero en este mundo, hermanos, el Señor quiere una iglesia que alumbremos como una antorcha encendida en medio de una generación perversa. Hermanos, Dios quiere que alumbremos. Pero ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Con nuestra fuerza? ¿Con nuestra sabiduría? No, con el poder de Dios, hermanos. Por ello debemos nosotros aprender a orar continuamente. Debemos estar en alerta, orando, velando, hermanos, porque solamente de esta manera nosotros vamos a seguir, hermanos, hacia adelante. Pero es necesario que cada uno, hermanos, esté viviendo una vida en alerta. Si nosotros vivimos una vida negligente, una vida descuidada, hermanos, pues nosotros no vamos a poder agradar a Dios así. No vamos a ser buenos cristianos. Dios quiere, hermanos, una iglesia auténtica, verdadera, una iglesia que de verdad no estemos jugando, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya se estaba despidiendo de la iglesia, dijo: yo sé que después de mi partida entrarán hombres que no perdonarán al rebaño. Pero recuerden que por 3 años no he cesado de amonestarlos de noche y de día con lágrimas.
El apóstol decía, miren hermanos, yo sé que después de mi partida van a venir hombres que no van a tener piedad de ustedes. Pero acuérdense de lo que yo les digo, que por 3 años y medio no he cesado de amonestarlos con lágrimas. Ese hombre, hermanos, lloraba. Y yo le decía a los hermanos, muchas veces aquí la gente se duerme. Y posiblemente alguien dirá, pues usted lo durmió, hermanito. No, hermanos, al apóstol Pablo también se le durmió un muchacho. Ese espíritu de sueño siempre ha estado, hermanos, porque el diablo es lo que impía, porque no quiere que la iglesia del Señor florezca, pero que Dios lo reprenda. Pero hermanos, en esta noche de verdad, Dios nos está alertando. Qué bueno sería que nosotros nos armáramos de este pensamiento y dijéramos, voy a vivir una vida en alerta. Les decía yo el domingo, en ocasiones tenemos que detenernos. Debemos hacer una pausa y mirar cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Lo que estamos haciendo nos beneficia, agrada a Dios. Debemos detenernos, debemos hacer un inventario de nuestras actividades, porque posiblemente, hermanos, nos hemos acostumbrado con un título de cristiano. Nos hemos acostumbrado a decir, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero estamos agradando a Dios, hermanos. Dios se agrada de nuestro servicio. No todo servicio agrada a Dios, hermanos. Dios es un Dios santo. Y nosotros debemos limpiarnos, debemos santificarnos. Dios todavía usa vasos de honra, hermanitos. Si usted y yo, que somos humanos, no vamos a tomar un vaso que esté sucio, hermanos, y decir, con este me voy a servir agua. No. Tenemos que buscar un vaso limpio para tomar agua nosotros. Todavía Dios es un Dios santo. Quiere que su iglesia seamos santos. Dios quiere usarnos, hermanos. Pero nosotros debemos limpiarnos, debemos santificarnos. Pero si no, hermanos, vamos a decir, pues ay, como salga. No, hermanos, Dios es un Dios santo. Y nosotros, si no vivimos una vida en alerta, hermanos, nosotros vamos a ser engañados. El diablo va a decir, está bien, mira, puedes servirle a Dios de esa manera, no es para tanto. Pero no, cuando nosotros vivimos una vida en alerta, nosotros no estamos, hermanos, ya para agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, él se consideraba preso en el Señor, hermanos. Él era un prisionero de Cristo. Él se consideraba un prisionero del Señor. Cuando nosotros de verdad nos hemos entregado al Señor, estamos presos en el Señor. Ya nuestra vida, hermanos, ya no nos interesa. El apóstol Pablo, él llegó a decir, ya ni mi vida estimo preciosa. Y él, todas las cosas que él tenía, él, hermanos, era un hombre estudiado, pero todo aquello, él decía, es una basura al lado de conocer a Cristo. Por ganar a Cristo, él todo lo tenía por basura, hermanos. En el idioma original esto lo dice, para mí esto es estiércol. Esto, el apóstol Pablo, para él, hermanos, esto de basura era lo peor para él, hermanitos, por ganar a Cristo. Pero, hermanos, nosotros también debemos vivir una vida en alerta. Si no, déjeme decirle, vamos a vivir, hermanos, una vida en nuestra carne sin darnos cuenta. ¿Cuántos estamos comprendiendo un poquito la palabra de Dios, hermanos? Ahora quiero que vayamos, hermanos, a 1 Corintios. Busquen en sus Biblias, hermanos, en el capítulo 16 de 1 Corintios. Vamos a mirar lo que dice el versículo 13 solamente. Cuando lo tengan, hermanos, me indican con un amén en señal de que ya lo tienen. 1 Corintios capítulo 16, hermanos, versículo 13 solamente. El apóstol Pablo dice 4 cosas en este versículo, pero el primero dice, velad. Esta palabra velad, hermanos, en otras traducciones también es alerta, estén alerta. Luego dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La iglesia de Corintios, hermanos,
el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta es, de ahí del versículo 13, da varias exhortaciones. Y una de las primeras exhortaciones es: velad, estén alertas, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La iglesia del Señor deberíamos, hermanos, meditar en esto, que estemos vigilando nuestra vida, estemos en alerta, que nos mantengamos firmes, que no nos movamos, hermanos, ni a la derecha ni a la izquierda, que nos mantengamos firmes, hermanos, en el camino del Señor. Que nosotros, cuando dice portaos varonilmente, pórtense ya como gente adulta, como hombres, ¿no es cierto? Hermanos, cuando una persona no se porta bien, ya está grande, ya es adulto, ¿qué le dice el papá? Ya pórtate como un hombre, ya no eres un niño, ya no eres un muchacho, ya no eres un adolescente, pórtate como un hombre, ya agarra tu responsabilidad. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice de parte de Dios, portaos varonilmente, pórtense adultamente. Pero ¿cómo nos vamos a portar como adultos espiritualmente, hermanos? Cuando velemos, cuando estemos viviendo una vida en alerta. No vamos a estar viviendo como niños, hermanos. El niño, hermanos, todavía hace cosas porque es niño. Y la iglesia del Señor, cuando está velando, ya no está para vivir como niño. Cualquier cosa, hermanos, se pelea con quien sea, habla como sea. No, nosotros somos, hermanos, una iglesia que la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa persona que está en Cristo nació de nuevo, el hombre viejo murió, ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Pero si no velamos, si no estamos en alerta, hermanos, nos acostumbramos. Por eso hay mucha gente, hermanos, que en vez de ser de testimonio, es de tropiezo. En vez de ser de bendición, es de estorbo para la iglesia, para sus familiares, para los compañeros de trabajo. Hermanos, no, pero una persona que vive una vida en alerta dice, yo no soy cualquier persona, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y por ello las hermanas, ustedes a donde quiera que vayan, se van a vestir como hijas de Dios, van a vivir como hijas de Dios. Pero si no, déjeme decirle, en la iglesia se visten de una manera, allá afuera se visten de otra manera, ¿verdad? Hay hermanas que por su trabajo, hermanas, Dios sabe, pero yo quiero decirles, yo en el tiempo que tengo en los caminos del Señor, he escuchado a muchas hermanas que Dios, hermanos, les ha dado gracia, han hallado gracia delante de Dios, delante de sus patrones, las han dejado trabajar con sus vestidos, ¿verdad? Ahora que si por alguna razón no se lo permiten, Dios lo sabe, pero llévese su ropita, ya cámbiese en su trabajo, salga, vístase como una mujer de Dios. Usted es una mujer de Dios. Los hombres también, hermanos, vistámonos como hijos de Dios, hermanitos. Somos siervos de Dios. Pero si no vivimos una vida en alerta, hermanos, el hombre de repente puede decir, no, pues todavía tengo músculos, todavía los voy a enseñar por ahí. Imagínese usted, hermano, que todavía andemos por ahí con esas cosas. Aunque no lo crea, hermanos, cuando uno descuida su vida espiritual. Yo escuché una vez un hermano, un testimonio que decía, ay, hermano, dice, esta carne es tremenda, porque a mí como me gustaba el fútbol, dice, y ya tenía tiempo que no iba, y fui un día, dice, por ahí, y empecé a jugar otra vez. ¿Y sabe qué decía mi carne? Todavía la haces, todavía puedes jugar. No es que sea pecado, hermanos, pero quiero decirles, una persona que es fanático de una cosa es capaz de irse a jugar en vez de ir a la iglesia, hermanito. Quiero decirle, usted no sabe, pues, bueno, si aquí no fuimos fanáticos, hermanos, del fútbol, no sabemos, pero el que es fanático, hermanos,
Imagínense, dice, no, es que yo tengo que ir a jugar, pero hoy hay culto. La carne dice, pero vamos a jugar mejor. Y hermanos, uno de los dos va a ganar, la carne o el espíritu. Pero cuando vive una persona en alerta, hermanos, dice, no comprometo mi tiempo le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, todo es para mi Señor. Hermanos, por ello, pero si no vivimos una vida en alerta, hermanos, vamos a decir, bueno, otro día, al cabo que hay culto, por ejemplo, nosotros tenemos 4 días de servicio, ¿verdad? Si no voy hoy, voy al otro día. Pero hay quienes, si no fueron su día, hermanitos, no son capaces de ir otro día. Pero una persona que vive en alerta, hermanitos, dice, Señor, tú sabes que hoy no pude ir a tu casa, pero Padre, mañana o el día que va a haber servicio, me voy a esforzar y voy a ir, Señor, a alabarte. En él hay un deseo de alabar a Dios. Pero hermanos, cuando una persona no está en alerta, no vela, no es una persona firme, estable en el camino del Señor, no es una persona que se porta como adulta, no es una persona, aquí dice, hermanos, portaos varonilmente. ¿Y qué otra cosa, hermanos? Y esforzaos. No es nada más, hermanos, de decir yo me voy a portar como adulto espiritualmente, me voy a esforzar para vivir como adulto espiritual. Esta palabra, hermanos, de vivir en alerta, previene el peligro. Nuestra vida está en peligro, hermanitos. ¿Cuántos hombres de Dios se equivocaron, bajaron la guardia? Nosotros no estamos exentos de esto. Corremos peligro, pero también, hermanos, si nos agarramos de la mano de Dios, vamos a permanecer firmes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa noche? Ahora sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Colosenses capítulo 4, hermanos. Busquen en sus Biblias. Vamos a leer solamente el versículo 2, hermanos. Colosenses 4, versículo 2 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Les vuelvo a repetir, hermanos, en otras traducciones, ¿verdad? Como lo es en la Biblia de las Américas, en la Biblia Nueva Internacional, esta palabra velando es también alerta. Y hermanos, dice, perseverad en la oración. La palabra perseverar es, hermanos, mantenerse, perseverad, manténganse orando. Luego dice velando, o estar o alerta en ella, con acción de gracias. Hermanos, nosotros debemos estar perseverando, manteniéndonos en oración. El Señor Jesús eso fue lo que recomendó. Velad, orad, para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo, hermanos, también, porque no es el apóstol Pablo, es Dios a través del apóstol Pablo, dice, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Nosotros también debemos mantenernos, hermanos, orando. Por eso el apóstol Pablo exhortó a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5, 17, él dijo, orad sin cesar. En 3 palabras, oren en todo tiempo. La iglesia del Señor, si queremos vivir una vida, hermanos, de verdad, como manda la palabra del Señor, una vida sana, una vida victoria, una vida fructífera, una vida, hermanos, bendecida en el Señor, no hay otra manera, hermanitos, sino vivir una vida en alerta. Una vida, hermanos, en alerta, porque nosotros no estamos luchando, hermanos, contra sangre ni carne. Estamos luchando contra un adversario que se llama Satanás. Por eso dice el apóstol Pedro, miren, hermanos, ¿quién no conoce este versículo tan conocido de la palabra de Dios? Pero yo quiero que lo miremos en la palabra de Dios para que usted y yo, hermanos, entendamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Primera de Pedro 5, 8, hermanos, ¿lo tienen? Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, o estén en la alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Veamos, hermanos,
¿Cómo anda el diablo, hermanos? Como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién cree usted que se devora el diablo, el león, hermanos? Al que esté débil. A alguien, usted cuando ha visto, yo no sé si ha visto esos programas, hermanos, de animalitos, ¿verdad? Siempre el animalito más débil es la presa más fácil para el león. Pues yo quiero decirles, un cristiano que no vive una vida en alerta es una presa fácil para el diablo. Es una presa fácil para engañarlo. Es una presa fácil para bajarle el ánimo espiritual. Pero hermanos, una persona que está en alerta, hermanos, aún una enfermedad, un problema, no va a ser algo para desanimarlo. Van a venir cosas que lo van a querer afligir, desanimar, pero hermanos, va a decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Pero cuando vivimos una vida en alerta, pero cuando no vivimos una vida en alerta, hermanos, vienen cosas a nuestra vida y lo primero, hermanos, que hacemos es bajar la guardia, renegar. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Eso es lo que el diablo anda buscando, que reneguemos contra Dios, que digamos, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo soy cristiano, si yo soy evangélico, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero miren, hermanos, cuando nosotros estamos vigilando, nosotros todo lo ponemos en las manos de Dios. Decimos, Señor, yo no sé por qué esté pasando esto, pero tú sabes, Señor. Yo solamente, Señor, sé que tú estás conmigo. Y hermanos, una persona que está vigilando no cree que Dios está con él solamente cuando todo está bien. Porque qué fácil, hermanos, es decir, Dios está conmigo porque estoy sano, porque tengo para la renta, para los biles, todo está bien en mi familia, Dios está conmigo. No, hermanos, el hombre, la mujer que cree en Dios, que vive una vida en alerta, aún cuando esté atravesando por la sombra de valle y de muerte, dice, Dios está conmigo. ¿Qué no así dice la palabra de Dios, hermanos? El Salmo 23 dice por ahí uno de los versículos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando un hombre, una mujer vive una vida en alerta, puede pasar por el peor problema, pero dice, Dios está conmigo. Esa es la fe que debe tener la iglesia del Señor. Pero hoy en día, hermanos, muchas veces fe es solamente cuando todo está bien. No, hermanos. La fe, dice la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hombre que vive una vida en alerta, en los peores momentos, dice, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y es una mujer que se mantiene de pie, un hombre que se mantiene de pie. No tiene miedo porque sabe que Dios está con él. Pero una persona que vive en alerta, pero una persona que no vive en alerta, hermanos, cualquier cosita lo intimida. Cualquier cosita le baja el ánimo. Pero hermanos, en esta noche Dios nos está preparando. Dios quiere que vivamos una vida en alerta, hermanos. Dios quiere que nosotros lleguemos hasta la meta final. ¿Cuántos queremos llegar hasta la meta final, hermanos? Quiero terminar en esta noche, hermanos, leyendo, que miremos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 y solamente vamos a leer, hermanos, el primer versículo. Gloria a Dios. ¿Tienen Hebreos capítulo 2, hermanos? Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia
atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que, ¿qué, hermanos? No sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos a caer. Dice, hermanos, por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso debemos nosotros vivir una vida en alerta, hermanos, para que nosotros no vayamos a olvidarnos de las cosas que hemos oído. Dios le dijo a su pueblo Israel que no se fuera a olvidar de las cosas que había escuchado, sino al contrario, que las enseñara a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Nosotros que estamos aquí, hermanos, debemos vivir una vida en alerta para que no se nos olvide la palabra de Dios, para que el diablo no nos engañe, para que nosotros no vayamos, hermanos, a perdernos, para que nosotros sigamos firmes en el camino del Señor. ¿Cuántos queremos seguir firmes en el camino de Dios, hermanos? La decisión es de usted, la decisión es mía, hermanos. Dios quiere que vivamos una vida en alerta, pero cada quien, hermanos, es responsable de su vida espiritual. Yo salvo mi responsabilidad, hermanos. Yo les decía el domingo a los hermanos, yo como pastor les comparto la palabra de Dios, pero yo también necesito, hermanos, buscar de Dios, hacer viva la palabra de Dios para mi vida. Cada quien es responsable de su vida espiritual. Y en esta noche yo no sé si Dios le haya hablado, aunque sea una palabra, pero si Dios le ha hablado, aunque sea una, dos palabras, qué bueno sería que nosotros dijéramos, Señor, gracias por alertarme, gracias por enseñarme, Señor, ayúdame, Señor, a vivir una vida diligente, una vida, Señor, que pueda, Dios mío, vivir en alerta, que no sea un hombre, una mujer, Señor, olvidadizo, sino que esta palabra, Señor, quede grabada en mi corazón. Qué bueno sería, hermanos. Quiero terminar con esto. El salmista, siempre me ha gustado ese versículo del Salmo 119:11, hermanos. El salmista dijo, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra mí. David dijo, atentaré a mis caminos para no pecar con mi lengua. Qué bueno sería que nosotros también atendiéramos nuestros caminos, hermanos. En esta noche, pónganse de pie, hermanos, ahí donde están. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, también usted atienda sus caminos, viva una vida en alerta. Y todos los que estamos aquí, hermanos, estamos invitados a acercarnos a la presencia de Dios. El que guste venir aquí al altar, acérquese, hable con Dios, hermanos. Aquí está su Señor. Dios no busca frases bonitas ni que digamos que no sabemos orar. En esta noche Dios lo que ama es la sinceridad y que las palabras que salgan con sinceridad de nuestro corazón. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Padre celestial del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos amas. Un Dios que no quiere, Señor, que nosotros nos perdamos de camino, que nos perdamos, Señor, en este mundo. Tú quieres, Padre, una iglesia que estemos vigilando, que estemos viviendo una vida en alerta, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Yo no soy más que mis hermanos. Soy un hombre, Dios mío, mortal. Un hombre que necesita, Padre, de ti. Y en esta noche, Dios mío, yo te pido, Señor, que me ayudes a vivir una vida en alerta. Que no permita, Señor, que mi vista espiritual se me nuble. Que mi vida espiritual se apague.